Audiencia de juicio oral. Me parece que eso apenas lo íbamos a ver, pero a lo mejor quien se acuerda mejor es esta Gaby. Hola, no, eso no lo habíamos visto. Ok, ok. Entonces déjenme ver. Este, ¿Creen que ya estamos listos ya para para empezar las clases? ¿Sí? Bueno, ¿qué se imaginan que se hace dentro de la audiencia de juicio oral? Se hacen las manifestaciones, ¿no? A ver, ¿cuáles serían tus manifestaciones? Mm, por ejemplo, el relacionar todas las pruebas para fundamentar por qué no, más bien, ¿cómo se dice? Sí, vas bien, tú Ok, así, mira, lo que quiero es que comprendan muy bien el diferente, miren, de nada les sirve de que yo les esté, este, diciendo las cosas y ustedes no las comprenden. ¿Se acuerdan que también en la etapa intermedia es cuando van a ofrecer por medio de un escrito y también por medio, van a ofrecer las pruebas y ya el juez va a decir si son idóneas y son pertinentes? ¿Sí recuerdan esa parte? sí, Hay pruebas que van a ser admitidas y hay unas que no van a ser admitidas, dependiendo de la idoneidad y dependiendo de la pertinencia. ¿Están de acuerdo? sí, Bueno, pues cuando se va a llevar a cabo la audiencia de juicio oral, se hace la notificación a las partes donde sobre la fecha, sobre el lugar, en qué va a ser la audiencia, ¿no? Por lo general, todos en los reclusorios ahí van a encontrar las salas de juicio de oralidad y están enumeradas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se van a hacer la presentación de pruebas. Este tipo de pruebas van a ser documentales, materiales, testimoniales, en donde serán utilizadas para el juicio, ¿va? En el inicio de la audiencia, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, pues el juez o el tribunal se instala y verifica la presencia de las partes, van a verificar que esté el Ministerio Público, la defensa, el acusado, si procede que esté la víctima o que no esté la víctima o su representante legal, y van a dar la lectura de acusación. El fiscal lee la acusación de formal y especificando los cargos contra el acusado. Entonces, ahí es donde se van a desarrollar los alegatos iniciales. ¿Cómo se imaginan cómo pueden ser estos alegatos iniciales? ¿Se puede como recapitular un poco de cómo se dieron los hechos? Obviamente lo fundamentan con las pruebas y lo hacen conforme a la conveniencia de la parte que los expone. Así es, muy bien. A ver, vamos a simular que estamos en un juicio y que ustedes ya son los abogados. ¿Quién quiere ser el fiscal? A ver, como fiscal, ¿quién me podría dar un alegato como fiscal? Pues podemos decir que tomando en cuenta las pruebas, un Ajá, ejemplo, se encontró en posesión del imputado, bueno, el, el arma con el que cometió el delito, ajá, la cual fue encontrada al momento de su detención. ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿No, chicos? Bueno, miren, las partes que debe de llevar un alegato, este, ya sea de apertura o de clausura, por lo general tiene que tener una introducción. Esta introducción debe de estar el saludo y la presentación, en donde se dirigen respetuosamente al juez y al jurado y a la audiencia, ¿no? Tiene que traer el contexto del caso, o sea, se tiene que resumir brevemente el caso y su relevancia. Ay, espérenme tantito, es que esto, quién sabe qué pasa. Me está,
Ya, perdón, ¿eh? Déjenme le quito a mi celular creo que ya sé por qué, porque tiene el Bluetooth, espérame. Se está activando con mi computadora. Ya. Alegatos, alegatos. Ajá, perdón. Ya. Les decía, tiene que tener una introducción los alegatos, en donde tienen que saludar respetuosamente al juez y al jurado y a la audiencia, y debe de tener el contexto del caso. O sea, esto se tiene que resumir brevemente el caso y la relevancia. Tiene que presentar una exposición de hechos en donde los hechos tienen que ser relevantes, en donde se tiene que narrar de manera cronológica y clara el hecho, ¿no? Y también se va a describir la evidencia. En el caso de apertura van a decir, se demostrará con la pericial en materia de, por ejemplo, ¿no? La argumentación es indispensable, tiene que demostrar, presentar su teoría del caso, tiene que presentar la interpretación del caso desde su perspectiva de vista, donde la parte que está representando, ya sea por parte de la acusación o de la defensa, ellos van a decir, se demostrará la inocencia de fulano de tal en el caso de la defensa, ¿no? Y se demostrará la culpabilidad por parte del Ministerio Público, que esta persona es totalmente culpable. Bueno, los argumentos obviamente que tienen que estar fundamentados con, como la ley se explica en los hechos del caso, utilizando precedentes y estatutos relevantes, ¿no? La refutación y de contraargumentos es anticipar y refutar los posibles argumentos de la contraparte. Tiene que tener una presentación de pruebas, como ya les comenté, las pruebas materiales que pueden ser, pueden presentar y explicar las relevancias de las pruebas físicas, también pueden presentar testimonios en donde, pues obviamente que estas entrevistas van a respaldar la posición, ¿no? En conclusión, se tiene que hacer un resumen de recapitular los puntos principales del alegato, la petición en donde solicitan al juez o al jurado una acción en específica, por ejemplo, un veredicto de culpabilidad o inocencia, y donde se hace el cierre, que es el agradecimiento y la consideración del juez o del jurado, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a ver un breve alegato. Por ejemplo, van a decir, señores, señoras y señores del jurado, nos encontramos aquí para impartir justicia por la pérdida trágica de fulanita de tal. La evidencia presentada demuestra claramente que el acusado fulanito de tal cometió el delito de homicidio con premeditación, en donde los testimonios y las pruebas forenses confirman su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Les pido que emitan un veredicto de culpabilidad en nombre de justicia para fulanito de tal y su familia. Gracias. O sea, por ejemplo, ahí podríamos encontrar un alegato, ¿no? En donde el cual, podríamos empezar con ese alegato. Yo aquí tengo Es- uno. a ver, dámelo. Bueno, la fiscalía. Buenas tardes, gracias, su señoría. Bueno, ayer Ajá, que a a ver, la juez le dio un poquito más fuerte, mija, por favor. la jueza le dice que están reunidos en la Sé que sala no te volverá. X para los alegatos de clausura de la causa Ajá. penal X, que se presente el fiscal, ya se presenta el asesor jurídico, los ofendidos, la defensa y el acusado. Ujú, Ya la jueza da en Yo este siempre te caso dije que dice, se le informa que hay medios de comunicación presentes y da la descripción de los medios que hay. Ajá. Este, ya después le da la palabra a la fiscalía y da inicio a la fiscalía con su alegato. Dice, el que acusa está obligado a probar, según lo disponible en el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Ujú, caso concreto, esta representación social acusó a XX
de la comisión del hecho delictivo de homicidio, sosteniendo la teoría de que el día 20 de enero del 2010, al ser aproximadamente entre las 10 y 11 horas, se encontraba la víctima de nombre X con su menor hijo de identidad resguardada. Ajá. Bueno, Am, pero ese es del cierre, ¿no? de Ese ya los es de un datos de cierre. clausura, sí, sí, es Es cierto, un alegato sí, de clausura. Ajá, de vamos por pasos. clausura, Ahorita sí, vamos. de apertura quiero. Ajá, ahorita vamos a imaginar que vamos a los Mm, alegatos de apertura. ¿Sale? ujú. Entonces, eso es lo que se empieza a hacer, en en el desarrollo de la audiencia y acuérdense, o sea, se va a demostrar, o sea, aquí la diferencia entre un alegato de clausura, y un alegato de apertura es, o sea, como bien lo menciona, ¿no? O sea, se va a demostrar y ya cuando son los alegatos de clausura, se demostró la culpabilidad o se demostró la inocencia con estas pruebas. ¿Sí se fijan la diferencia? O sea, se va a demostrar porque apenas vamos a empezar a la audiencia y se demostró porque ya pasó la audiencia. ¿Sale? Esos son los alegatos, pero bueno, estábamos en el alegato inicial, ¿no? Entonces es ahí donde se van a hacer la presentación de pruebas. Por ejemplo, ¿qué tipo de pruebas se van a presentar dentro de una audiencia de juicio oral? Te fuiste de a poco. Periciales, A ver, un bueno, poquito pueden más ser, fuerte. Ajá, no, son testimoniales, muy documentales, bien. Ajá. este, si hay de fotografías médicas, este, mm, no recuerdo cómo se llaman las cómo se Bueno, les mire, dice a las de, ¿a cuál? donde presentan informática, ¿Informática forense? sí, ¿no? Creo que sí. Ajá, bueno, mira, pues se pueden escuchar los testimonios de los testigos. ¿Quiénes serían los testigos? Pues las personas que presenciaron los hechos, ¿no? Los peritos son los testigos expertos en cada materia. Puede ser, como ya lo comentó la compañera, puede ser informática forense que va a observar los videos puede ser videos particulares, también pueden ser los videos de las cámaras de C2, C5, o no recuerdo cómo las llaman allá en el Estado de México, en diferentes partes de la República, porque cada una tiene sus nombres, con el ID o con el ID, que es el número de donde están establecidas, ¿va? O también podrían ser peritos en medicina forense, o ¿qué otro? Medicina forense, criminalística, química, toxicología, este, también dependiendo, ¿no? Del hecho, ¿no? Psicología forense, evaluación, o podría ser un perito en tránsito terrestre. Bueno, pueden ser los peritos, ¿no? O también el acusado, si decide declarar, también lo puedes hacer dentro de la audiencia de Te juicio oral, fuiste de ¿va? a poco. Y en esta situación se realizan interrogatorios y contrainterrogatorios. ¿Ustedes cómo creen que se tienen que hacer esos interrogatorios? Bueno, pues un testigo va y rinde su testimonio de lo que consta y le vio, si es real, y ya la fiscalía inicia sus preguntas del relato que el testigo vio. Ajá. Obviamente Miren, las hace a su favor así y es. ya después la jueza, bueno, también hay una palabra que la jueza le dice que al testigo, que está ahí Ah, para dar fe de lo que vio y le consta para que a ella le vaya iluminando el caso. Pero que si escucha la palabra objeción debe de guardar silencio hasta que ella le autorice si puede dar o no contestación. Y ajá. la fiscalía hace su interrogatorio
que sea favorable para él, pero si la defensa dice hay algo que no le agrada, puede objetar la pregunta y decir por qué la está objetando. Ya la jueza le dice si es procedente o no. Ya después de ese mismo relato que da el testigo, la defensa puede interrogarlo, contrainterrogarlo. Así es, Lo mismo, la fiscalía objeta porque obviamente no le va a agradar que el testigo caiga en errores. así es. Bueno, miren, los interrogatorios son una parte fundamental en el proceso penal y deben de llevarse a cabo de manera muy cuidadosa y estratégica para obtener esa información relevante. ¿Qué va a pasar si qué va a pasar si las partes no saben interrogar? La ¿Lo jueza puede lo amonestar? puede interrogar, pero ¿Lo puede pues amonestar el juez? sí a las partes, ¿Les pero puede dar una multa a las partes? pues Miren, más les voy a bien, contar algo. Fíjense que yo tengo varios conocidos que son jueces y todos me han dicho lo mismo, que para ellos es una tristeza observar cómo tanto Ministerio Público como la defensa no va anotando y no sabe hacer las preguntas idóneas, pertinentes y necesarias. Un abogado que sabe preguntar, chicos, sabe manejar muy bien una audiencia de juicio oral. Porque imagínense si no son claras las preguntas o si no son precisas las preguntas. Los jueces recuerden que son peritos de peritos, entonces es por eso que se debe de llevar a cabo de una manera cuidadosa y estratégica y también para poder extraer esa información relevante para la teoría del caso. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el abogado? ¿Qué tienen que hacer los abogados, tanto de la parte acusadora como de la parte de la defensa? Pues tiene que tener esa preparación. ¿Cómo va a obtener esa preparación? Pues teniendo un conocimiento del caso. Tiene que familiarizarse completamente con los detalles del caso y las pruebas disponibles. Esto es que tiene que leer la carpeta, o sea, la tiene que desmenuzar, la tiene que desentrañar. Tiene que tener objetivos claros en donde tiene que definir la información que necesita obtener de ese testigo. Por ejemplo, una persona que es un médico forense, ¿le puede hacer la misma pregunta que a un criminalista? ¿Sí creen que se les puede hacer las mismas preguntas? no, ¿Por qué? porque no ¿Cuál tiene sería la idoneidad de esas preguntas de esos testigos expertos? referentes al dictamen que emitieron. Así es, chicos. Por ejemplo, si una persona, bueno, si un abogado realiza preguntas que no estén dentro del dictamen, obviamente que las van a objetar y ¿saben qué? El juez las va a desechar. Es por eso que necesitan obtener esa información del testigo. Por ejemplo, si un testigo fue presencial, pues ¿qué le van a preguntar? Sobre de lo que vio en el lugar de los hechos, ¿no? Y si es defensa, pues de lo que ustedes creen que esté mintiendo, ¿no? Es por eso que deben de aprender a realizar estas preguntas. Para esto yo les sugiero que como abogados hagan una lista de estas preguntas teniendo en cuenta posibles respuestas y cómo conseguir, con base en ellas, ¿no? O sea, cómo pueden hacer este, ¿cómo se tiene que hacer este interrogatorio? Pues se tiene que hacer de un inicio suave y comienza con preguntas generales para establecer un contexto y hacer que el testigo se sienta cómodo. Por ejemplo, ¿qué pregunta harían desde un inicio? A cualquier testigo, ¿no? Pues su nombre, su edad no, porque qué tal si no quiere que sus datos queden registrados, sino que estén en la intimidad. Bueno, que estén resguardados, ¿no? No en la intimidad, perdón. Que estén resguardados. Bueno, estas preguntas,
tiene que estar pueden hacer preguntas también suaves, como ya les comenté, para que se vayan como familiarizando. También pueden hacer preguntas abiertas, en donde pueden utilizar que los testigos puedan explicar y dar detalle de cómo ocurrió el día de los hechos, ¿no? La relevancia. Hay que mantener el enfoque en las partes más relevantes del testimonio, y la claridad también es muy importante para asegurarte de que las preguntas sean claras y fáciles de entender. ¿Va? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales en México establece reglas específicas sobre cómo se deben de formular preguntas durante el juicio. ¿Va? Por ejemplo, las preguntas tienen que ser claras y específicas. Deben versar sobre hechos específicos. Tienen que ser preguntas directas, en donde las preguntas que buscan deben de tener esta información objetiva y relevante. También pueden hacer preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio, solo si permiten a la contraparte que ofreció al testigo durante el contrainterrogatorio. También ¿cuáles serían preguntas prohibidas? Pues son preguntas que son ambiguas y confusas. Estas preguntas no se van a permitir, que sean poco claras, o sea, que no den una parte, o sea, que quieran generar como confusión del testigo, ¿no? Preguntas conclusivas, que busque que el testigo confirme y que dé un sí por conclusión, ¿no? Las preguntas impertinentes o irrelevantes, preguntas que no tienen nada que ver con el caso. Las preguntas argumentativas, que son más argumentativas que informáticas. Preguntas ofensivas o coercitivas, que tienden a ofender al testigo o coaccionarlo. Bueno, estas reglas buscan asegurar que el interrogatorio sea justo y no perjudique la integridad del proceso judicial, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Entonces ya vimos que el interrogatorio tiene que ser directo, con preguntas suaves, preguntas abiertas, que tienen que tener relevancia y claridad. ¿Cómo se imaginan que sea el contrainterrogatorio? ¿Para qué se hace el contrainterrogatorio, chicos? Por ejemplo, por lo general en una audiencia, ¿quién es el primero que hace el interrogatorio? La fiscalía. No. Bueno, la fiscalía es quien primero da sus pruebas, ¿no? Siempre el Ministerio Público es quien da las pruebas y después va la defensa. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿quién, ¿quién sería quien empiece a preguntar? La jueza. No. Quien ofrece la prueba es quien empieza a preguntar, ¿sí? Se hace el interrogatorio, ¿sale? Por ejemplo, Ministerio Público trae a sus pruebas, que son la testimonial, que son los peritos, y que, bueno, en los peritos vamos a pensar criminalística, medicina e informática, ¿sale? Y entonces ya empieza a preguntar él y empieza a hacer el cuestionamiento de la pericial, por ejemplo, en materia de medicina, por ejemplo. Y después, ¿qué pasa? Ese es el interrogatorio. El segundo paso sería el contrainterrogatorio. ¿Quién tendría que contrainterrogar? Si La la defensa. fiscalía, la defensa. Si la fiscalía ya hizo el interrogatorio, la defensa tendría que hacer el contrainterrogatorio. Y si fuera al revés, si la defensa haría el interrogatorio, tendría que hacer el contrainterrogatorio. La fiscalía. La fiscalía, exactamente. ¿Por qué? Para destruir al testigo. Exactamente. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues efectivamente, como bien lo dijo la compañera, es debilitar o cuestionar la credibilidad del testimonio presentado. Por ejemplo, en el contrainterrogatorio casi por lo general se estilan preguntas cerradas.
¿Cómo serían las preguntas cerradas? Tiene que contestar el testigo un sí o un no. Tiene que tener una cohesión en donde se busca inconsistencias o contradicciones en el testimonio y donde se va a verificar el control de testigo, ¿sale? Evitando que el testigo se desvíe del tema. ¿Por qué? Porque con esto se va a evidenciar si el testigo está mintiendo o no está mintiendo. Para esto es el contrainterrogatorio. Bueno, el contrainterrogatorio es muy importante, chicos, pero por ejemplo, en el contrainterrogatorio, ¿por qué sería un contrainterrogatorio? Porque está completamente enfocado a desvirtuar el interrogatorio anterior. Así es. Entonces, eso quiere decir que no se puede salir de lo que se mencionó en un primer momento, ¿sale? Aunque lo tenga en su Pero, dictamen, no le pero pueden si preguntar algo que no esté. perdón, si el testigo está aleccionado, porque sí Eso se, pasa, bueno, porque he visto testigos que dan tanto peritos como testigos que dan así un panorama súper amplio de lo que según dictaminaron o les constan los hechos y cuando los contrainterrogan, no sé, no dije eso, son respuestas muy cerradas las que dan de no, no fue así. Y ahí qué pasa. Digo, sí, el juez se da cuenta y él los da por buenos. ok, bueno, miren, les voy a decir algo. Un juez debería de ser perito de peritos. ¿Qué se va a calificar o qué se tendría que calificar en una audiencia de juicio oral? O sea, ¿cómo se dice? Eh, en la persona, en el testigo, ¿no? ¿Qué se tendría que calificar en el testigo? Bueno, pues obviamente que va a tener un cúmulo de situaciones, como va a tener que, se tiene que calificar su credibilidad. O sea, esto es la consistencia de verificar si el testimonio del testigo es consistente con sus declaraciones anteriores y con otras pruebas presentadas. Pero para esto, por ejemplo, ¿han escuchado de la comunicación no verbal? No, ¿No? Bueno, Sí, a veces hacen señas o cosas así, ¿no? Para comunicarse con alguien más de ahí. fíjense chicos que esta parte en lo que es la oralidad es mucho, muy importante. ¿Qué va a pasar cuando un testigo es, como bien lo mencionaba ella, nuestra compañerita, cuando lo están como entrenando para que él diga o haga ciertas cosas? Este, Esto se va a observar por medio de estos elementos de comunicación no verbal. Esto se refleja en expresiones faciales. Las emociones como la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa, se reflejan completamente en el rostro y es donde se puede comunicar esas emociones sin necesidad de palabras. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver testigos que, por ejemplo, hacen como que están llorando y que están sufriendo mucho y quieren hacer ver al juez como si de veras le doliera tanto este, esa circunstancia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que hasta incluso se observa cuando una persona, por esa expresión facial, se va a poder observar cuando esa expresión facial es como que está forzada. También tenemos que tener un lenguaje corporal en donde las posturas, los movimientos, los gestos, el cuerpo transmite actitudes y sentimientos. Por ejemplo, cruzar los brazos puede indicar una actitud defensiva o de resistencia. Cuando ponemos, por ejemplo, las piernas hacia la puerta es que ya nos queremos ir. Por ejemplo, si estamos viendo hacia arriba, creo que es del lado izquierdo, por ejemplo, tiende a, tiende a analizar y creo que del lado derecho es cuando están mintiendo, no sé si es al revés, pero es algo así. El contacto visual, por ejemplo, el contacto visual, puede comunicar interés, atención, sinceridad, o por el contrario, ¿no? También puede, o sea, si cuando está desviando la mirada es que quiere evadir y puede adquirir
una desconfianza, ¿no? Este tipo de comunicación no verbal, el juez está entrenado para poderlo detectar. Muchas veces ustedes ya saben que en los casos, pues obviamente ya llevan línea y es por eso que desgraciadamente, pues culpan a las personas, ¿no? O sea, por otros factores, pero de que se dan cuenta, se dan cuenta. Y esto es por medio de la comunicación no verbal. Es por eso que el contrainterrogatorio es muy importante, porque en el contrainterrogatorio se van a observar cómo, cómo estas personas se pueden contradecir, ¿no? Pero hay que saber cómo realizar este tipo de contrainterrogatorio. Este, pues como ya les dije, en este tipo de contrainterrogatorio también buscan una cohesión en donde se busquen consistencias o contradicciones en el testimonio. Esto es, por ejemplo, ¿verdad que usted nos dijo que era de color azul? Y ella va a contestar sí o no, sí. O sea, y eso es lo que va a dar, pues la inconsistencia, ¿no? O la consistencia de su propio dicho. También el control de testigo. Por ejemplo, ya saben que ese dicho que dice el que se enoja pierde. ¿Sí han sabido de ese dicho? ¿Sí están ahí, chicos? Sí, Bueno, por lo general cuando una persona quiere dar a notar que tiene la verdad y le hacen un contrainterrogatorio y en ese contrainterrogatorio este testigo como que no mantiene ese control, por ejemplo, cuando dice el perito, me remito a mi dictamen, eso significa que no sabe lo que estaba haciendo, ¿sí me explico? O sea, el Sí. ponerse en una situación como hostil, eso va a dar a que el juez note cómo trata de ser él es un testigo que está como mintiendo, como que está favoreciendo a la parte. Este tipo de circunstancias es lo que ayudan en el contrainterrogatorio. Bueno, ¿cuáles serían las técnicas adicionales? Pues utilización de pruebas. Presentar pruebas que respalden las preguntas y refuten las respuestas del testigo. Por ejemplo, para poder demostrar una secuencia del hecho que se quiere demostrar, obviamente que como abogado, ya sea por la parte de la defensa o por parte del Ministerio Público que quiere acusar, tiene que, todas esas entrevistas que está haciendo, tienen que ir enfocadas a su teoría del caso. ¿Sí me explicó? Tienen que saber cómo preguntar y cómo concatenar ese tipo de pruebas. Es donde se sabe si ellos saben manejar o no este tipo de pruebas. También tienen que tener un tono y ese lenguaje que yo les comentaba, ese lenguaje no verbal y ese lenguaje verbal, todo tiene que estar unificado y tiene que darse a dar a notar en audiencia de juicio oral. Por ejemplo, una persona que va a dar su testimonio y que está con los brazos cruzados y que está así como molesto, ¿sí? ¿Ustedes creen que el juez podría como darse cuenta de ese tipo de circunstancias? sí, sí se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. Y por ejemplo, es el tono y el lenguaje, cuando una persona es respetuosa o irrespetuosa, ¿se podrá tomar en cuenta de la misma manera? Pues no. Mm, No, cambia el enfoque. Así es, así es. Entonces, demos cuenta que esta adaptación, tiene que ser flexible para que las preguntas y respuestas, que se vayan obteniendo sean concretas, ¿va? Por ejemplo, vamos a ver sobre un interrogatorio directo. Por ejemplo, podríamos decir, ¿puede describir lo que vio esa noche? Y ya, el testigo va a decir, es que yo me acuerdo que esa noche iba saliendo de mi casa y en ese momento a 2 metros de distancia. ¿Cómo es que conocí al acusado? Y ella va a decir, pues es que es mi vecino que vive a 2 cuadras.
¿Qué hizo inmediatamente después de escuchar el disparo? Y pues ya van a decir, ¿me esperan tantito, chicos? Ya se me va a acabar la pila. Es que ya se me va a acabar la pila. Ya, chicos, discúlpenme, ya se me estaba acabando la pila, pero ya. Entonces les decía, este tipo de preguntas en el interrogatorio directo, son muy importantes, ¿va? O sea, son como preguntas como abiertas en donde, perdón, en donde el testigo se va a explayar, para poder dar esa luz que quieren que den ante el juez, ¿no? Y por ejemplo, unas preguntas en el contrainterrogatorio. ¿Es cierto que usted declaró otra cosa anteriormente? Por ejemplo, ¿no? ¿Usted estaba seguro de haber visto al acusado claramente en la oscuridad? Por ejemplo, ¿es cierto que usted declaró otra cosa anteriormente? ¿Eso se puede dar en el contrainterrogatorio? Sí, porque se puede relacionar con la primera declaración que dio, Así es. ¿Por qué esto es tan relevante, chicos? porque ahí en la primera declaración dan una versión y ante la autoridad judicial dan otra. Pero a mí me brinca mucho eso porque, por ejemplo, yo vi una donde el, la defensa estaba manifestando esa situación y el juez le dijo que eso no era importante, que para él lo importante era lo que iba a decir en ese momento, no lo que había declarado con anterioridad. ¿Eso Pero es válido? fíjense, pues miren, por eso es que el abogado tiene que estar como un paso más allá de lo que puede pasar en una audiencia de juicio oral. Por ejemplo, tú como defensa te estás dando cuenta de eso, pero que él está testificando una cosa y que no, y que después no esté diciendo lo mismo. Miren, no recuerdo bien el artículo, pero esto lo pueden buscar en los artículos y en las jurisprudencias. A ver, déjenme buscarlo, espérenme. Donde se menciona que se debe de tomar, este, se debe de tomar en cuenta las primeras investigaciones. Recuerden que ustedes como abogados tienen que ir un paso más allá. Por ejemplo, hay una jurisprudencia, si la quieren anotar, es de la primera sala, la jurisprudencia 95/2022, en donde dice que la tesis se refiere a que por ejemplo, en una demanda promovida de amparo, la Suprema Corte de Justicia determinó que se actualiza una causa manifiesta e indudable para desechar de plano la demanda con el acto. A ver, déjenme la leo, pero. Mm, Fíjense, dice, subraya la importancia de considerar las primeras investigaciones y la necesidad de que el Ministerio Público permita el acceso a la carpeta de investigación a las personas que no han sido detenidas ni citadas a comparecer
siempre que no haya realizado un acto de molestia. Bueno, esto es, pero bueno, pueden buscar en la Suprema Corte de Justicia, tesis en donde podamos buscar y nos puedan mencionar que primero se tienen que tomar en cuenta las primeras declaraciones. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se tiene que hacer ver esta situación? Porque las Para, primeras declaraciones son las que están menos viciadas, ¿no? Por la inmediatez. Así es, por el principio de inmediatez, exactamente. Ve cómo ya empiezan ustedes a pensar como abogados, o sea, ustedes ya son abogados, chicos. Ese argumento que me acabas de dar, díganme si no es lógico. Y claro, los jueces también dicen que se tienen que llevar bajo la lógica y las buenas prácticas, ¿no es verdad? sí, Entonces, ese argumento que nos acaba de dar nuestro compañero es el idóneo para hacerlo ver dentro con un juez. Porque los jueces, chicos, recuerden, son humanos y ellos también se pueden equivocar. Entonces, por tanto, ustedes tienen que ir un paso más adelante y deben de observar este tipo de circunstancias y ustedes tienen que hacer valer este tipo de circunstancias. Pero si ustedes se quedan callados nada más porque el juez les dice que porque para ella es importante nada más lo que salga ahí en la audiencia, pues no, ustedes van a pelear y ustedes tienen que pelear con todo, pero para eso tienen que saber manejar la ley. Y ustedes, si investigaron, si observaron bien su carpeta de investigación, si analizaron y hicieron una buena teoría del caso, va a pasar lo que acaba de hacer el compañero. Van a estar un pie adelante y van a poder saber fundar y motivar para que no les digan que no, porque el juez también puede tomar parcialidad. Fíjense que yo, por ejemplo, con mis compañeros, luego decimos que los jueces son papás del Ministerio Público, porque hasta parece que los cuidan al Ministerio Público. Y pues eso también no se vale, ¿están de acuerdo? Como que se quedaron acostumbrados en que el Ministerio Público, pues, coadyuvaba con ellos en el antiguo sistema, ¿no? En las antiguas prácticas, el juez, recuerden que él hacía todas las diligencias y él era el mismo el quien condenaba. Pero ahora no, ahora la obligación del Ministerio Público es hacer esa investigación. Y si el juez quiere proteger al Ministerio Público, tú con la ley puedes hacer ver ese tipo de circunstancias, ¿va? Bueno, pues como ya lo vimos, entonces, estábamos en lo que es el contrainterrogatorio, ¿verdad? Es por eso que es muy importante, chicos, hacer este tipo de situaciones y también recuerden que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que las preguntas tienen que ser claras y específicas. O sea, que deben de versarse sobre los hechos específicos y ser claros, en donde las preguntas tienen que ser directas, donde se tiene que tener esa información objetiva y el contrainterrogatorio donde solo se permite que la contraparte que la ofreció, este, esa, esa situación, ¿no? Este, estábamos en la credibilidad, ¿verdad? Por eso empezamos a decir, bueno, pues esta credibilidad en donde se debe de verificar la consistencia del testimonio, como lo decía la compañera, si nos dicen que porque solamente lo que tienen que decir ahí, que eso es lo que le importa al juez, pues no, o sea, para eso está también la carpeta de investigación. Bueno, también se tiene que evaluar esa imparcialidad, evaluar si el testigo tiene algún interés personal o un sesgo que pueda afectar su testimonio. Por ejemplo, ustedes como abogados, chicos, vamos a pensar que ustedes son una defensa, ¿va? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en que el testigo tiene algún interés personal o un sesgo que pueda afectar su testimonio, ¿qué harían ustedes para ver que ese testigo tiene un interés personal? ¿Qué Buscar alguna verificarían? prueba, ¿no? De ese interés por parte del testigo. ¿Cómo? Buscar alguna prueba de esa, em,
podría decirse, ese interés que tenga el testigo o de la rivalidad que llegara a tener, algún interés contrario al de nuestro defendido, ahora sí que. Ajá. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer este tipo de análisis. Bueno, para evaluar si un testigo tiene un interés personal que pueda afectar su testimonio, se deben considerar varios factores y tienen que ser ustedes muy cuidadosos y muy analíticos. Por ejemplo, si tiene algún vínculo personal con esa persona. Tienen que verificar si el testigo tiene una relación personal, ya sea familiar, profesional, o con alguna de las partes. Por ejemplo, esto puede incluir amistad, enemistad o relaciones laborales. ¿Sale? Tienen que observar qué beneficios potenciales puede tener este testigo. Por ejemplo, si puede obtener el dinero, favores o ascensos. Este tipo de cosas ustedes la pueden hacer ver dentro dentro de la audiencia o cuando hagan sus alegatos de clausura. Por ejemplo, también el historial y el antecedente de ese testigo. Por ejemplo, si tiene antecedentes judiciales, ustedes tienen que verificar si el testigo tiene algún antecedente penal o tiene historial de falsos testimonios que puede influir en su credibilidad. El comportamiento pasado, ¿no? Hay que revisar si esos testigos han mostrado comportamientos previos que pueden indicar un sesgo o una falta de objetividad. O sea, también podrían investigar todo ese tipo de situaciones. Las declaraciones contradictorias. Hay que comparar si el testimonio actual con las declaraciones anteriores del mismo testigo, como lo decía la compañera. Hay que buscar esas inconsistencias o esas contradicciones que puedan indicar un cambio en su relato por razones personales. Incluso, yo he observado cómo hasta, subrayan con un plumón y le dicen al juez, su señoría, es que en el expediente, en su primer testimonio, en la foja tal, se menciona otra circunstancia y para evitar contradicción le pido que le permita al testigo leer lo que había mencionado anteriormente y ya le van a decir, ¿hay alguna objeción Ministerio Público o Defensa, a quien le tenga que preguntar, ya obviamente que van a decir que no, porque ustedes lo tienen que fundar y motivar, y ya van con la testigo y hacen a que lea pues lo que había dicho anteriormente, ¿no? Pues también tienen que observar las condiciones de la declaración. Hay que analizar si el testigo declaró bajo presión o coacción o influencia de alguna de las partes. También el momento de la declaración hay que considerar el testimonio si fue proporcionado en un momento clave del juicio.